Hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Buenas. Buenas, ¿todo bien? Buenas Bien, tardes. ¿cómo están? Creo que hay algunos que todavía están sumándose. A ver, un segundo. Bueno, 28, 27 sin mí. Bueno, empezamos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Luciana, como pueden ver. En el Zoom soy ayudante de la materia. Van a ver que en el curso tenemos distintos ayudantes que van apareciendo, sobre todo ahora más al final del primer parcial y para el segundo, a dedicarse a ciertos tópicos particulares dentro del desarrollo. Hoy conmigo vamos a ver empleo y informalidad y después también el lunes van a estar conmigo presencial. eh, para clase de políticas públicas. Gracias por adaptarse al Zoom. Les pido mil disculpas. Me surgió medio un imprevisto últimamente y no queríamos cancelar la clase. Entonces dijimos, bueno, por lo menos hacemos algo que nos enseñó la virtualidad. Sé que seguramente están cansados, que es tarde y que no tener la cámara puesta es muy tentador, pero si pueden prenderla, se los agradezco. Pueden tomar mate, tomar lo que quieran, charlar, cero formalidad necesaria, pero como para fomentar un poco más la interacción. Así que adelante, lo agradezco mucho. Gracias, Valentina, otra valiente. Em, bueno, antes de comenzar, sé que siempre estas épocas son difíciles, casi cerca de primeros parciales, no les puedo responder preguntas tipo qué van a tomar, pero sí quiero saber más o menos cómo vienen, si vienen leyendo, qué les parece la materia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Leyendo de a poco, extensa Biblia. Sí, todo el mundo siempre dice lo mismo, es extensa. En nuestra defensa creo que es un tema extenso, ¿no? Desarrollo económico, cómo cubrirlo de manera concreta. Pero bueno, sí, es una materia donde hay que leer. ¿Alguien de casualidad sabe? Les dije recién, pero ¿qué tema vamos a ver hoy? ¿Leyeron algo? Al menos el cronograma. Yo charlo, Yo al chicos, en menos las... no. Dale, Camila. No, no, yo al menos no digo. Yo estoy con mucha ruido porque estoy en una cafetería. Perfecto, no pasa nada. Em, por lo que escuché, decías que estabas con ruido en una cafetería. No, no hay problema. Em, Hoy, perdón, son los textos de Alaimo y Abramo, ¿no? exactamente. ¿Y qué No los dice ahí leí, no me voy a arriba? hacer el capo, no los leí, pero sé, Perfecto. sé por dónde va. No pasa nada. ¿Y qué dice arriba? ¿Cuál es el tema de la clase de hoy? Desarrollo y empleo. Desarrollo de empleo. Bien. ¿Por qué les parece? Esto es un aviso. Yo hablo en las clases, como todos los profes, pero porque me parece que para que ustedes lean los textos, los pueden leer tranquilamente solos, no me necesitan a mí para leerlos, ¿sí? Entonces intentemos que de la interacción les quede algo y aparte para hacer más fácil la lectura, ¿no? No sé, al menos a mí cursando siempre me es más fácil cuando leo algo con referencia a lo que me dijeron en clase. Hay slides que no sé si las vieron que están en el campus, pero si no me avisan y se las mando, les dejo también por el chat mi mail. Eh, Siempre pasa lo mismo, lo digo todos los cuatrimestres y igualmente alguien me manda un mail. Yo contesto casi siempre seguido, no contesto 3 días antes del parcial que entra. Es más una cuestión, o mejor dicho, les voy a contestar por respeto y si no les, no les voy a contestar esto, pero porque si no, no hay límite a responder 500 preguntas antes del parcial, pero sí les respondo días antes del parcial o cuando quieran si tienen dudas del texto o lo que sea, dudas razonables de sentido común de alguien que está estudiando, no 2 días antes, Lu puede sacar un texto de parcial o que entra en ese sentido. Pero bueno, me parece importante que estar cerca y a disposición de ustedes, así que ahí tienen mi mail en el chat. Y les decía que van a ver el lunes, quien vaya, que para mí hablo en las clases, o todos los profesores hablan, ¿no? Pero como me parece interesante esta interacción, intentar hacer chistes descontracturado, de nuevo sé que en contexto de Zoom es difícil, pero para intentar sacarle el mayor valor agregado posible a estar acá conectados todos al mismo tiempo.
La clase, como bien decían, es de empleo y informalidad y vínculo con el desarrollo económico. La primera pregunta que les voy a hacer para empezar a charlar, y les digo ahora y después les cuento un poco de logística también, pero para que la vayan pensando, para que tengan una respuesta, puede ser por el chat o presencial, es ¿por qué creen que tenemos una clase de empleo en un curso de desarrollo? ¿No? Ustedes ya estuvieron viendo un poco qué es el desarrollo económico, cuál es la diferencia con el crecimiento económico, cuáles son las distintas corrientes. Todo eso es un poco la primera parte de la materia. También vieron casos de desarrollo económico. Y ahora vamos a empezar a esto, a empezar a tópicos de desarrollo, ¿no? Hay unos recursos naturales, está este de empleo, ahí van a tener uno de género, tienen uno de ambiente, entonces tienen uno de tecnología, uno de macro también. Entonces, para mí un buen punto de partida para todos estos tópicos es pensar por qué estamos incluyendo una clase de estos temas en el programa, más allá de que a mí personalmente me gusten, ¿no? Entonces, bueno, mientras les tiro esta pregunta para que ustedes vayan pensando en la respuesta, les comento un poco de logística de esta clase. Es empleo y dimensión de informalidad. Tenemos dos textos en la biografía que ahora se los voy a poner en pantalla. Y aparte hay una presentación en el campus que está actualizada sí, al segundo cuatrimestre del año pasado. A ver, un segundo. Y la verdad es que no la voy a actualizar para este porque me parecía que quedaba bastante vigente, pero siempre feedback o ideas para agregar cosas muy, muy bienvenidas. Y el objetivo de esta presentación es darles a ustedes una guía de lectura, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto está en el campus. Si están acá hoy es porque vieron en el campus el link de la clase. En ese mismo lugar está la presentación. Si no la encuentran, claramente igual me pueden mandar un mail. Em, entonces, esa es la primera parte de logística, es que está esta presentación. La segunda, la pregunta, ¿alcanza con la presentación para probar? Y no. O sea, tienen que leer los textos y se nota cuando alguien lee no los textos porque da más profundidad. Y estos son temas, desarrollo en general, pero empleo en particular, donde es muy fácil a veces querer responder con el sentido común, ¿no? Con, bien la tele, tal cosa, o mi opinión. Y bueno, un poco lo que estamos intentando en el curso, en la facultad en general, es también dar respuestas basadas en evidencias y un poco más informadas. Con lo que ustedes después me pueden decir, che, Lu, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, traer su visión, y para eso justamente están las clases y ese intercambio, pero en los exámenes se pretende que ustedes respondan con lo que dicen los textos. Y siempre, yo feliz, les juro, esto no es decir, me encanta recibir mails de alguien que me dice, che, estuve leyendo este párrafo o esta parte y me parece que esto no es así o no es tan aplicable a este contexto de Argentina o lo que sea, como toda esa parte más de desarrollo y pensamiento es lo que también estamos buscando comentar. Pero bueno, tienen que leer los textos. Son estos dos. El primero es un manual del BID que se llama Empleos para Crecer. Siempre, cada vez que arranco esta clase, me llama un poco la atención que es una clase de desarrollo y la primera parte del curso se trata de la diferencia entre desarrollo y crecimiento, ¿no? Y el texto se llama Empleos para Crecer. Esto es una crítica que yo particularmente le haría al BID en el nombre que eligieron. Para mí es más como el texto trata más de empleos para el desarrollo, más allá de crecimiento económico. Pero bueno, es el nombre que eligieron. Y es un manual de BID de 2016. La verdad es que ya casi tiene 10 años, parece que está un poco viejo para lo que son a veces los papers que intentamos leer cosas más actuales, pero creo que es una buena aproximación y está bueno el enfoque que tienen y todavía no encontré uno que me guste más, pero bueno, si ustedes leyeron en otras materias, siempre realmente muy abierta a que me pasen más textos y seguir mejorando el curso. Y de esto lo importante es que no es todo obligatorio. Lo obligatorio para leer de lectura obligatoria es prefacio, introducción y capítulo 1. ¿Sí? Y después tienen el segundo texto, que es un texto también publicado por la CEPAL o el CLAC en inglés. Va también, o sea, otro organismo internacional. Y este es un poco más, así como les decía, que el primero es más manual para dar un marco general. Este segundo es bastante más formato paper en específico, que se trata de las nuevas formas de informalidad y formas atípicas de empleo en América Latina. Este es un poco más nuevo, de 2022, y de hecho le agregamos hace relativamente poco al curso, porque veíamos que, sobre todo después de la pandemia, había una demanda de, bueno, de pensar cómo el mundo de trabajo cambió muy fuertemente a partir de la pandemia, con tendencias que ya venían apareciendo. Eh, pero bueno, para conversar un poco de eso y sobre todo siempre con foco de cómo esto se ve en América Latina y en Argentina. Lo que tiene es que lamentablemente está en inglés. Si alguno tiene problema con el idioma, me avisa y buscamos una traducción. Eh, pero bueno, tienen en las slides también para acompañar. Y de nuevo es obligatorio únicamente introducción y capítulo 1. Antes de pasar a contenido, ¿alguna duda sobre esto, como textos, cómo estudiar
en general, algo de todo lo que dije, yo hablo rápido, me lo dicen mucho. Intento cambiarlo para el trabajo, pero no lo intento cambiar para las clases y menos virtuales porque así los mantengo despiertos. Pero bueno, me avisan si algo no se entiende. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, todo bien. Bueno, entonces, mi pregunta, ¿por qué? Ok, se abrió una página que nada que ver. Ah, no, simplemente cerré esto. ¿Por qué hablamos de empleo en un curso de desarrollo? ¿Qué les parece? Bueno, el desarrollo, perdón, pero ¿No? a ver, tiene, por lo que estuvimos viendo, muchas aristas por las cuales se puede encarar el tema del desarrollo. Y si uno lo piensa un poquito, la matriz laboral de un país dice mucho y el empleo, si es formal o informal, también dice mucho, digamos. Me parece a mí, sobre todo, nada, si tenés mucho empleo informal, bueno, algo evidentemente está fallando en las instituciones, ¿no? En la regla del juego que permite que eso pase. Así que desde ese lado me parece importante, como para encarar un análisis de desarrollo de un país, tener en cuenta el empleo. Perfecto. Entonces vos me estás diciendo como que la matriz o la estructura del mercado de trabajo puede ser una señal del nivel de desarrollo de un país. Y que, por ejemplo, la Totalmente. formalidad o informalidad puede ser un proxy de ese nivel de desarrollo. ¿Puede ser? Y sí, sí, por ejemplo, si somos, no sé, el país un 50% de peones rurales, bueno, algo te está diciendo, digamos, sobre el desarrollo de ese país. Si somos un 50% todos ingenieros, también te está diciendo otra cosa, ¿no? Bueno, justo me causa, elegiste un ejemplo de peones rurales que, no particularmente peón rural, pero el trabajo rural versus urbano suele ser uno de los proxies que se usa como indicadores a veces de informalidad, eh, justamente porque hay menos fiscalización en contextos rurales que urbanos, el tipo de trabajo que se hace por lo general es más fácil que sea informal desde el lado del trabajador y el empleado, así que sí, es un proxy que así se usa, la verdad es que ya ahí tenemos indicadores mejores, pero sí. No intrínsecamente porque un trabajo en sí sea malo o bueno, sino porque hay trabajos con características que le hacen más fácil o más difícil que sea formal o informal. Y hoy vamos a hablar bastante de formalidad o informalidad, porque es importante, yo creo que es como medio un fantasma, que no sé si es un fantasma, pero un tema que aparece mucho en Argentina y en la región en general. Por lo general se dice que es el principal problema de los mercados de trabajo de la región y un problema que casi no existe en el mundo desarrollado, la verdad. O sea, existe, pero menos. Ahora volvió a crecer un poco con esto de las formas atípicas de empleo, pero es un problema bastante del mundo en desarrollo. Pero una invitación que les hago para toda la materia y la clase en general es pensar, bueno, la formalización, ¿por qué la queremos? O sea, ¿qué es lo que tiene intrínsecamente bueno? No, no es que yo diga que esté mal, pero siempre es como pensar críticamente, bueno, ¿por qué? ¿Qué modelo tiene la formalización? ¿Es factible hoy en el mundo del trabajo de hoy que todos trabajemos 100% formal como un modelo del siglo XX? No lo sé, es una respuesta que yo no tengo del todo respondida. Pero sí me intenta pensar, bueno, ¿por qué nos interesa la formalización en sí? ¿No? Por ejemplo, hay una respuesta de derechos, hay una respuesta de calidad de empleo, también hay una respuesta Ahí de juega el ingresos. sistema previsional también, ¿no? Exactamente. Bueno, y todas estas cosas que estamos hablando es por lo que el mercado de trabajo y el tipo de empleo es tan relevante para el desarrollo. Y también, ustedes seguramente ahora están estudiando para el parcial y una de las primeras clases se hace la distinción entre desarrollo y crecimiento. Perdón, sí, entre desarrollo y crecimiento. ¿Alguien se acuerda más o menos cuál es la principal diferencia? Y El desarrollo un, se orienta más a lo que es el bienestar y no solamente el ingreso per cápita. Bien, perfecto. O sea, crecimiento básicamente es como hasta algo matemático, ¿no? O sea, te crece el PBI o no. Y no sé si ustedes se acuerdan de cuentas nacionales, pero una de las maneras en las que se mide el PBI es por el lado de los ingresos. sí, Y en casi todo el mundo, si no me acuerdo mal de estadísticas, tipo el 80% más o menos en América Latina es alrededor de eso. Creo que está en algún lado de presentación, pero la gran mayoría, una gran parte de los ingresos de las personas son ingresos laborales. Esto quiere decir que si queremos que, incluso aunque alguien acá me diga, no me importa el desarrollo, solo quiero el crecimiento, para que un país crezca es necesario que crezcan los ingresos de las personas. Y la gran mayoría de los ingresos de las personas son laborales. Entonces, el mercado de trabajo, también hay un montón de evidencia de que un mercado de trabajo más dinámico, con mejores beneficios para los empleados y empleadores,
fomenta ese crecimiento. Entonces, tenemos una cuestión de desarrollo que quizás es la que estamos más acostumbrados a ver, porque es muy importante, vinculada a la formalización, a la calidad del empleo, que hoy vamos a hablar mucho de eso, a los tipos de derechos que habilita el mercado de trabajo. Alan, recién mencionabas el sistema previsional. El sistema previsional depende completamente del tipo de inserción laboral que una persona tenga, de la educación que está muy vinculada al mercado de trabajo. Todo eso es cierto, pero también hay un punto muy grande de ingresos, que sobre todo creo que en un país como Argentina, con tanta inestabilidad macro, no tenemos que nunca quedar por sentado el crecimiento económico. Y entonces está muy, muy vinculado a esa parte. Con esto El un poco, crecimiento vendría a ser como una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, ¿verdad? De alguna manera. para mí sí, eso es como la convención más típica que se puede decir, sí, exactamente. El crecimiento habilita un montón de cosas, pero con crecimiento económico solo no necesariamente hay desarrollo. Entonces, yo voy a arrancar un poco con ritmo porque arrancamos un poco tarde y no quiero que me odien terminando tardísimo, pero me frenan y por favor comenten, ¿sí? Hablan, me interrumpen, no, no, nada de no te quiero interrumpir, me interrumpen. Entonces, para la clase de hoy está estructurada en tres ejes, ¿sí? El primero es el trabajo y la economía, que es un poquito esto que estamos charlando, de por qué es importante pensar el empleo y el trabajo en particular en la economía. El segundo es ver cómo son los mercados de trabajo en América Latina, que todas estas pueden ser cosas que ustedes ya vieron en otras materias, pero parece interesante como agruparlas y de nuevo pensando en el desarrollo económico. Acá no vamos a hablar de el mercado de trabajo como decisión entre ocio e ingresos, por ejemplo, quizás es el modelo que ven en micro, ¿sí? Sino es más bien enfocado en cómo esto aporta o no al desarrollo económico y en tercer lugar vamos a focalizar en la informalidad. Van a ver como de los dos textos que les dije, que quizás el primero, el de el BID, está un poco más enfocado en estas primeras dos temas, y el tercero, el de la CEPAL, en el tema de informalidad. ¿Sí? Entonces, un poco así están distribuidos los textos, pero igual dialogan bastante entre sí. Esto es un poco lo que ya hablamos al principio, porque sé que el año pasado cuando hice estas slides me agarró ganas de tener una slide introductoria con otro color, pero bueno, esto es un poco el framing que le vamos a dar a la conversación. Y acá, bueno, esto de que estábamos hablando recién, ¿por qué hablamos de empleo en un curso de desarrollo económico? Van a ver, estas son las cosas que ya comentamos bastante, como el tema de los ingresos, crecimiento económico. Hay un gran punto de capital humano. El mercado de trabajo suele generar muchos incentivos para la formación, incentivos económicos para la formación, entonces que eso después termina teniendo derrames y efectos en otras esferas de desarrollo, desde innovación tecnológica, por ejemplo. Hasta mayor equidad de género, que también está relacionado. También depende mucho de la estructura productiva de un país, que vamos a hablar mucho, mucho de esto. La manera en la que trabajamos se relaciona mucho a lo que producimos. Recién decimos el ejemplo por ejemplo, trabajo rural. Países que tienen una estructura productiva más primaria, por lo general tienen también esquemas de mercado de trabajo más inestables y más informales. Esto, de nuevo, no es que este tipo de estructura esté mal en sí misma, sino que quizás requiere un poco más de atención para no tener una informalidad muy alta, que es lo que suele pasar en muchos países de la región. También ya hablamos un poco, o van a hablar, no sé si ya tuvieron la clase de comercio internacional, de cadenas globales de valor, pero está también relacionado a la tecnología, ya mejoré, y sí, ni a hablar, que creo que es algo que no dijimos, de la pobreza y distribución de ingresos. O sea, la pobreza, ustedes seguramente ya saben, se mide en Argentina y en muchos países del mundo por líneas de pobreza, que depende es comparar tus ingresos versus lo que sale en la canasta básica. Y si decimos que los ingresos son mayor, de las personas son, de los hogares, mejor dicho, son mayormente laborales, lo que pasa en el mercado de trabajo se va a traducir muy directamente en lo que pasa en situación de pobreza y distribución del ingreso. Y por último, como ya mencionamos también, acceso a sistemas de protección social, incluyendo sistemas de pensiones y jubilaciones, pero también otros como por ejemplo transferencias no condicionadas, y algo que no sé si incluí por acá, pero hasta por ejemplo hoy te puede llegar a determinar el acceso que tenés a sistemas financieros. Porque si estás informal o informal, puede depender tu acceso a la bancarización. Ahora la inflación bajó un poco, pero igualmente sigue siendo muy importante, por ejemplo, tener acceso a tarjetas de crédito para poder intentar cubrirse les digo algo como un instrumento financiero muy, muy básico, ¿no? Que todo eso lo habilita en muchos casos sistemas de Ahí trabajo formales. Sí, te hago una consulta. En sí, esto de protección social, ¿entra también el tema salud? Lo pregunto porque no lo veo acá capaz escrito Igual. o estoy ciego, pero entiendo de trabajadores con un mejor pasar tienen mejor salud, digamos, producen más.
tiene que también un poquito que ver Sí, con por un eso. tema de ingresos, eso desde ya, porque por lo general eso es costoso, pero aparte, particularmente en Argentina, porque las obras sociales dependen de los sindicatos. Entonces, el tipo de inserción laboral en la industria en la que vos te insertes te determina mucho el tipo de acceso a sistema de prestación de salud que tenés. Así que sí, totalmente. Sí, gran punto. Los invito, si les interesa esto, a buscar los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, de la EPH. Acá me encantaría verlos porque yo siempre pregunto si todos saben qué es, y siempre hay uno o dos que tienen cara de perdidos. No sé de perdidos, pero quizás, no sé, todavía no lo escucharon y no quieren preguntar qué es la EPH porque les da vergüenza. Si es el caso, googleenlo. Pero es una, o se los cuento también si quieren, pero si no les da vergüenza preguntar, los invito a buscarlo. Es básicamente la principal encuesta que tenemos de indicadores de mercado de trabajo y sociodemográficos en general en la Argentina, y que tiene la particularidad de incluir tanto a sector informal como formal. Entonces, hay un montón de mejoras que se le pueden hacer a la estimación, y siempre acá alguien me pregunta, ¿por qué esto se estima de esta manera y no? La verdad que hay un montón de convenciones internacionales de cómo hacerlo que suelen tardar mucho en adaptarse, entonces sí hay cambios que se pueden hacer, pero por lo general no diría, es una estimación que es de lo más confiable que tenemos en Argentina sobre estos datos. Ahora, hace unos años, publican estos informes así con este grafiquito al principio, que creo que está bueno un poco para pensar primero cuál es la población económicamente activa versus la inactiva. Siempre recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de desocupados o desempleo, no es gente que no trabaja, esto ya lo deben haber visto, pero por las dudas, sino es gente que está buscando trabajo y que no encuentra. Si alguno de ustedes solamente estén en este momento dedicado a estudiar y no está trabajando, no son desempleados, son inactivos porque no estarían buscando trabajo. Entonces ahí después podemos hablar de, bueno, cuál es también el desempleo real versus el desempleo que está encubierto por gente desalentada que no está saliendo a buscar trabajo, etcétera. Todo esto estoy dando por sentado que lo vieron en encuestas nacionales. De nuevo, el enfoque de la clase va a estar en pensar el empleo para el desarrollo y no en la parte más técnica de mercado de trabajo. Revísenlo, fíjense en entenderlo. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Sí? No sé qué pasa, cada vez que quiero cambiar la slide se cierra. Bueno, porque me abrió. Esto es lo bueno de hacerlo virtual. Tenía linkeado ahí el informe del INDEC, del mercado de trabajo, entonces lo pueden ver acá. Primer trimestre de 2024 comienza con este cuadrito muy bello. Y después, la verdad que es fácil de leer, es amigable, pueden ver cómo va cambiando la tasa de empleo en el tiempo. Esto la verdad yo lo podría actualizar. Quizás después se lo estuvo cargado con los números a 2025. Pero bueno, volviendo a las slides. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Bueno, un segundo. Sí, yo tengo una consulta. Sí. ¿Esto que nos decís de ver lo de pH es meramente para que nos interioricemos o porque va a haber algo relacionado en el examen? Para que se interioricen y también puedan comprender mejor los textos, ¿no? O sea, Perfecto. vamos a hablar mucho de desempleo y Dale. para que sepan, no les voy a preguntar cuántos desocupados hay hoy en la Argentina. No, no, me imaginé que no iba por ahí. Pero Gracias. sí, se da por entendido que entienden la diferencia entre desocupados e inactivos, que saben lo que es la PEA, etcétera. Dale, Acá esto siempre gracias. depende en qué momento de la carrera estén, seguro para los que estén más avanzados, todo esto ya sabido, pero bueno. Bueno, empecemos a hablar un poco de cómo son los mercados de trabajo en América Latina en particular. Y acá hay una palabra que van a ver que aparece mucho, que es desigualdad, y que por lo general cada vez que hablamos de América Latina se habla de desigualdad de ingresos, desigualdad de acceso al mercado de trabajo, desigualdad de acceso a servicios de salud, es como una de las características, la América Latina es la región más desigual del mundo. Y eso atraviesa las distintas variables y el mercado de trabajo no está ajeno a eso. ¿Qué quiere decir que haya mucha desigualdad? Básicamente que, aparte, que hay personas que tienen acceso a más cosas que otras, pero también que eso genera mucha heterogeneidad. Entonces, uno puede entrar, yo siempre hago este ejemplo, que ahora no estamos en una clase, en una aula, pero bueno, yo digo, alguien puede entrar acá al aula de desarrollo económico en la Facultad de Ciencias Económicas y va a decir, mira qué buenas las posibilidades de empleo de Argentina de Buenos Aires. Porque yo sé que seguramente sea difícil en este contexto para todos, pero
Económicas por lo general es una carrera, economía general, económicas como facultad, que tiene muy buena salida laboral, que los salarios están por encima de promedio, etcétera. Ahora, quizás no, uno sale a la calle y vas a ver otra realidad completamente distinta para alguien que quizás es igual a Camila, Lucía, David, Alan, simplemente que no está estudiando economía, ¿no? Entonces, esto es algo que es el gran desafío que genera la desigualdad, es que también es difícil resolver problemas, porque el problema, por ejemplo, de la falta de acceso al empleo, se ve distinto según el sector demográfico, se ve distinto según el sector geográfico, o sea, es decir, según la provincia. Se ve distinto según el tamaño de la empresa en la que trabajen. Hay dos personas que quizás pueden trabajar en el mismo sector, haciendo lo mismo, uno trabaja en una pyme, en otro en una multinacional y tienen salarios distintos, tienen accesos distintos a servicios de salud, de seguridad social, etcétera. Y esto le hace que sean problemas muy difíciles de resolver, ¿no? Entonces necesitamos siempre un poco de humildad también para pensar estos temas. No son problemas fáciles de resolver, sino alguien ya los hubiese resuelto. Eso no quiere decir que no sea imposible, pero bueno, sí hay que como intentar ser lo más cauto posible en el análisis. Y más allá de la heterogeneidad, o mejor dicho, particularmente la heterogeneidad genera desafíos muy grandes en dos temas principales que vamos a hablar a lo largo de la clase de hoy. Uno es la productividad y el otro es la calidad de empleo. Mientras tomo agua, ¿qué les viene a la cabeza cuando decimos productividad? La cantidad de producto que podés hacer en función de la misma cantidad de insumos o de tiempo. Perfecto, es básicamente una medida de cuánto sacás de laburo en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Que quizás para ustedes eso puede ser cuántos Excel, no sé, cuánta data cargaste en un Excel, cuántas slides de PowerPoint haces, cuántas presentaciones, cuántos cafés le haces a tu jefe, etcétera. Ahora, la productividad, por lo general, acá también, usualmente si estuviésemos en el clase les pediría que levanten la mano, es una palabra que a veces tiene muy mala fama, que hay gente que dice, no, ¿cómo vas a hablar de productividad en el mercado de trabajo, explotación, etcétera? Y después también por otro lado, a veces que se hace como una oda a la productividad, ¿no? Entonces, de nuevo, lo mismo que con la formalidad, bueno, intentemos ver qué es lo que nos trae la productividad y sobre todo, para mí algo interesante de pensar en la productividad asociada a la estructura productiva de un país, ¿sí? No es lo mismo ser muy productivos en hacer computadoras que ser muy productivos en, no se me ocurre otro ejemplo. Ahora, Eh, yo te pregunto, sí. la productividad no está medida en PBI per cápita, Hay un de alguna montón de maneras manera. de medir la productividad. O sea, si vos decís si el O PBI sea, por no se cápita no es mide un en indicador. unidades que producimos contra otro país, en computadora, digamos, ¿no? Me parece que no se mide así. No, pero no, es que necesitas una Por unidad eso de te tiempo consulto, ¿eh? necesitas una unidad de tiempo para productividad. O sea, es cuánto vos Claro. producís en determinado. Bueno, igual el PBI es por año. La verdad que nunca lo había pensado así tan vinculado. La productividad por lo O sea, general es muy. teóricamente sí es lo que uno produce en una determinada cantidad de tiempo. Después, en lo empírico, digamos, a ver, cuánta computadora produce IBM acá o en Francia, capaz es lo mismo, digamos, no tiene que ver con cuánto producen. Yo creo que, o sea, es verdad, pues, lo estoy pensando así en voz alta, que como que la productividad general en el país está medida por el PBI, pero por lo general, no sé si haría esta afirmación tan directamente, pero por lo general es muy difícil pensar productividad en niveles agregados a toda una economía. Sino porque vos estás mezclando peras con manzanas, literalmente. Y acá, Obvio. es todo en espacios muy desiguales y heterogéneos, vos podés tener sectores muy productivos y sectores muy poco productivos. Pero es un buen punto, la verdad me lo voy a quedar pensando. Vale. Pero también, además de la productividad, es interesante pensar cómo la productividad funciona junto a la calidad del empleo. Entonces, hay sectores que pueden ser muy improductivos y tener una calidad de empleo muy baja y viceversa. Y está bueno pensar, bueno, ¿qué entendemos que es la calidad de empleo? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es la calidad del empleo? ¿Qué les haría a ustedes decir a su familia, amigos, cuando consiguen un laburo nuevo? Está buenísimo. Más allá del ingreso, ¿eh? Que igual es un factor. O es una cagada. Bueno, ahí también la, la remuneración es un factor importante, lo que te pagan por el esfuerzo que vos haces, ¿no? Si estás Total. levantando Y, bolsa y todo es un el factor día, de calidad digamos. es un factor de calidad del empleo. O sea, si un empleo está mal remunerado es, pero ¿qué otras cosas se les ocurre? Bueno, el bienestar o la flexibilidad que tenga, el equilibrio que puede hacer entre tu vida personal y el empleo, digamos.
Bueno, flexibilidad es justamente una palabra que está apareciendo mucho ahora y que cuando hablemos en un ratito de las nuevas formas atípicas de empleo aparece mucho en nuevas encuestas como cuestiones valoradas por los trabajadores. Em, ¿Algo más? Les voy a spoilear. Hay un montón de calidad de empleo, hay un montón de factores que están vinculados que van desde, por ejemplo, hacia el empleo formal o informal, porque eso se vincula al acceso que vos tenés a distintos servicios a partir de ese empleo. El ingreso también, como ya mencionamos, y también hay otras, por ejemplo, como la formación, las posibilidades de formación en el puesto, las expectativas de crecimiento. La productividad del puesto de trabajo también está vinculado a la calidad muchas veces. Entonces, son dos cuestiones quizás un poco que a veces quedan relegadas cuando se piensa en el mercado de trabajo, pero que pueden determinar la estructura o el tipo de acceso al empleo de las personas. Y estos dos problemas están exacerbados, perdón, por la falta de inversión en capital humano y también en infraestructura y en marco de desempeño macroeconómico, ¿sí? Esto no es novedad, pero bueno, en contextos de vaca flaca, como se dice, por lo general la inversión cae y esa inversión termina afectando también a la inversión en capital humano, o sea, el propio crecimiento que después te termina generando también más crecimiento, entonces es como frenar un poco la rueda y también termina haciendo que la productividad por puesto de trabajo y en general termine decayendo en comparación a otros países. Entonces, son dos cuestiones que alguien me va a decir, bueno, no se soluciona con una varita mágica este problema, pero sí exacerban el contexto. Vamos a ver un poco particularmente cómo esto se ve en América Latina. Entonces, lo primero que creo que hay que tener en cuenta, que recién hablábamos un poco de productividad, es que hay un vínculo muy claro entre la estructura macroeconómica y la estructura productiva. Esto ya lo hablamos un poco, ¿sí? Acá antes decíamos que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Bueno, lo mismo pasa para la creación de empleo de calidad. ¿Sí? Podemos tener crecimiento económico, podemos tener un sector productivo que sea muy pujante, por ejemplo, no sé, sector algo que nos pasa en Argentina, exportador. Sí, por ejemplo, exportador de soja, como es nuestro caso, o de otro recurso primario, y eso no necesariamente va a hacer que la estructura productiva sea de calidad. Entonces, hay algunas estructuras productivas o algunos sectores que están más vinculados a empleos de calidad que otros. Entonces, por ejemplo, todo lo que es sector servicios, por lo general está más vinculado a empleos de calidad, demanda un tipo de mano de obra un poco más formada que otros. Entonces, también por eso, Alan te decía al principio esto de que justo en el caso de peones rurales se solía usar antes también principalmente como proxy del tipo de calidad de empleo. Pero entonces, a partir de todo esto, tenemos que ver, bueno, cómo es la estructura productiva en América Latina y cómo eso se vincula con el tipo de empleo que tenemos. Entonces, acá, ustedes ya deben haber visto estructuras sociales. No sé si ya comenzó el cambio de programa o no, pero que antes teníamos dos estructuras, la económica y la social argentina. No sé si ya está en pie el cambio de programa de economía, pero seguramente algo ustedes de esto vieron en otras materias. Me interesa hacer foco un poco que también es lo que hace el texto de BID, en lo que pasó en las últimas décadas, principalmente con foco en el siglo XXI. Entonces, si hablamos de la primera década del siglo XXI, o sea, hasta el 2000, desde fines de los 90, es décadas en general, ¿no? No arrancan en el 2000 y terminan en 2010, un poco amplio, lo que vemos es que había mucho crecimiento económico y generación de empleo, reducción de desempleo y aumento de formalidad de salarios. Entonces ustedes me pueden decir, bárbaro, estaba todo divino, ¿no? Como en general, obvio, acá tuvimos la crisis del 2001, otros países de la región tuvieron ese tipo de crisis un poco antes, a fines de los 90, entonces ya arrancaron los 2000 con la curva para arriba, pero en general se veía eso, saliendo de crisis muy grandes, ¿no? Y esto generaba en el mercado de trabajo dos cosas. Primero, un acelerado crecimiento de la demanda laboral. Y siempre recuerden que demanda laboral es la gente que necesita trabajadores, o sea, básicamente, principalmente sector privado, también puede ser sector público, pero es quien contrata. Entonces no es que la gente está saliendo más a ofrecer su puesta de trabajo. Esto es algo que suele pasar cuando tenemos momentos de crecimiento, que necesitas producir más, el trabajo es uno de los factores de producción, demandas más fuerza de trabajo. En este contexto de auge, eso lleva a impulsar empleos, salarios y también una contracara social muy fuerte que se ve en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y también en la región hay como una implementación de manera generalizada en distintos países de políticas sociales. La más conocida son las transferencias condicionadas de ingreso, como acá la AUH, pero también otros tipos de transferencias, incluido también, por ejemplo, el sistema de pensiones, que
Perdón, Gastón, te muteé porque se escuchaban ruido de las hojas, pero si quieres decir algo, por favor, desmuteate de nuevo. Eh, bueno, entonces, como que parecía que había un auge de crecimiento económico que llevaba, que se traducía también a el mercado de trabajo. Pero fíjense que la dirección en la que estamos hablando de esto. Hay crecimiento económico por boom de las commodities y un montón de cosas que seguramente ya saben, y eso empuja a que se vea reflejado en el mercado de trabajo. Pero usted siempre acuérdense que esta relación es bidireccional. Entonces, no era que había estructuralmente cambios en la estructura productiva, o como por ejemplo estar pasando de estructuras productivas más primarias a otras un poco más sofisticadas que demandaban mano de obra más avanzada, que eso impulsaba un crecimiento. No, sino que era más impulsado por la demanda. ¿Qué pasa? Ustedes ya saben todo esto, crisis 2009 caen los precios de las commodities, etcétera, segunda década del siglo XXI, empiezan a disminuir estos resultados. Hay mayor o menor variabilidad según el país, pero lo que se ve en la región en general es que esa demanda de empleo que estaba creciendo frena, esa demanda de mano de obra. Bueno, ¿cuál fue el quiebre? Hay como distintas hipótesis, pero una de las que desarrolla mucho el texto de BID, que me parece interesante, es que se ven los límites del modelo de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el crecimiento que se había logrado, impulsado por la demanda, en la primera década ya como que no podía crecer más porque como que si no había, un poco la idea de fondo es que no había crecimiento genuino. ¿Sí? Hay un mensaje en el chat. Ah, Gastón, no, tranqui, no te preocupes. Si querés hablar, por favor, desmuteate. Bueno, y acá empieza a aparecer, por ejemplo, no es aparecer, no es problemas que no existían, pero la informalidad que venía cayendo se empieza a frenar. La productividad que en algunos países con mayor o menor medida estaba creciendo también empieza a frenarse. Las mejoras de la primera década que se habían sostenido o generado por ese aumento de demanda empiezan a frenar. Y también algo muy importante es el agotamiento del bono demográfico, en lo que no vamos a hacer foco acá porque no entra en la clase, pero les recomiendo, el texto lo habla, que lo busquen, es algo eh, bastante interesante de pensar, que se vincula cómo nuestro cambio de estructura demográfica puede ser aprovechado o no en distintos momentos y particularmente cuando tenés un momento en el cual la mano de obra, la población activa, es decir, quienes trabajan, son mayores que los pasivos, es decir, especialmente niños y adultos mayores, tenés la potencialidad de ahorrar ese extra de tener más gente trabajando para el momento en el que te envejezca tu población, que es lo que está pasando, que, pues según está muy preocupado, esto es un tema que a mí me encanta, no es un problema en sí mismo el envejecimiento poblacional, o sea, trae problemas, pero también está asociado a, por lo general, otras mejoras o indicadores de desarrollo económico, etcétera. Pero bueno, eso es algo de lo que ocuparse, digamos, ¿no? En Argentina todo esto se suman condimentos que ustedes ya conocen, como el estancamiento de PBI, de crecimiento, que no crecemos genuinamente hace muchos años, la inestabilidad macroeconómica, la aceleración inflacionaria, etc. Entonces veníamos como de un contexto de crecimiento, pero principalmente impulsado a la demanda, que cuando se agota esa boom de demanda no tenés como hay cuestiones internas genuinas para impulsarlo. Y en el medio de todo eso, tercera década COVID. Hay una palabra que creo que aparece cada vez que sale de COVID muy importante, que es desigualdades. ¿Sí? El COVID lo que hace es, ¿había desigualdades de antes? Sí, las exacerba, las pone mucho de manifiesto. Entonces, quizás antes, todas esas heterogeneidades que hablábamos que existían, se manifiesta más en el mercado de trabajo. Quien antes tenía un salario muy alto, quizás queda un poco más salvado que el resto, y ni hablar en Argentina con el contexto macro, etc. En este contexto es el que vivimos, es lo que estuvo pasando un poco en América Latina. Les recomiendo mucho que vean este gráfico en particular del texto de BID, que lo que muestra es para la variación, como para lo voy a leer, el porcentaje de contribución a la variación del PIB, o sea, qué tanto, y acá tenemos distintas variables, variación de la productividad laboral, variación de la tasa de empleo. Entonces, lo que te muestra es qué tanto contribuye la variación de la productividad a el cambio en el PIB. Entonces, si se fijan, por lo general, los países donde la productividad laboral, o sea, el aumento de la productividad contribuye más que el aumento del empleo en sí mismo, son países que después, por lo general, pudieron navegar un poco mejor la crisis de la segunda década. O sea, es países que pudieron utilizar ese crecimiento de la primera década del siglo XXI para generar cambios más genuinos en la estructura productiva que le permitan crecer la productividad. Son Chile, Colombia, Panamá está un poquito más arriba, Uruguay, etc.
Argentina ven que estamos por debajo, por debajo del promedio, perdón, y por debajo de esos países. Antes de pasar a lo que sigue, ¿alguna duda, comentario hasta acá? Creo que esto ya lo deben haber visto en otras materias, pero bueno, como para poner el contexto. Bueno, en este contexto, yo les decía al principio que el mercado de trabajo es muy desigual, ¿sí? Es muy desigual por por geografía, por industria, etcétera. Pero particularmente me quiero enfocar en tres áreas. El primero es una cuestión más demográfica, ¿sí? Edad y género son dos cuestiones que afectan el tipo de inserción al mercado de trabajo. Esto no ya lo deben haber escuchado, pero por lo general las personas jóvenes suelen enfrentar más dificultades para acceder y sobre todo a trabajos de calidad. Y hay un montón de evidencia que ahora vamos a ver más adelante que muestran cómo el primer empleo puede determinar o influir bastante en las trayectorias laborales de las personas, ¿sí? Entonces, no poder acceder a empleos de calidad cuando uno es joven puede también hacer que sea cada vez más difícil hacerlo a medida de los años. También hay una cuestión de género, sobre todo de horas trabajadas, de tipo de trabajo, etcétera. Eh, y algo que vamos a ver con el segundo texto es que tanto juventud como mujeres por lo general tienen mayor participación en nuevos tipos de empleo, ¿sí? Que son principalmente trabajos de plataforma. Hay una excepción acá que es el típico caso de quizás Rappi, Pedido Ya, que ahí la distribución de género es al revés, son por lo general varones, pero en otros tipos de modalidades de empleo suelen ser mujeres y jóvenes. Entonces, acá vemos que como no es lo mismo para todas las personas insertarse. Y el segundo punto, más allá de la cuestión demográfica, es la educación. ¿Sí? Entonces, el nivel educativo también, esto tampoco es novedad, influye mucho en la posibilidad de inserción en empleos formales. Y algo que se está hablando mucho últimamente es la idea de programas de capacitación o formación continua, sobre todo en nuevos contextos de trabajo donde ya no alcanzaba quizás como hace un par de generaciones con tener el título de grado. Te hago una consulta. ¿No? Sí, En esto que estamos hablando sobre, bueno, la educación y la inserción, vos hablás puntualmente del primer trabajo, ¿no? Em, Digo, ¿no hay una cierta influencia del entorno familiar también y de los empleos y el nivel educativo de las familias a la hora de insertarse en el mercado laboral, sobre todo en el primer trabajo? total. Yo lo veo bastante influyente, digamos. Sí, eso acá, por ejemplo, podríamos agregar un bullet más que sea el decil de ingresos al que perteneces, también condiciona tu formación. Y de hecho, algo bastante llamativo, hace un par de cuatrimestres tenía gráfico, quizás lo puedo traer acá, perdón, estoy viendo en otra pantalla qué es lo que sigue, creo que quizás este les puede servir. Esto sobre ninis particularmente, pero lo que hace es ver cuál es el porcentaje de la población que no estudia ni trabaja según el decil de ingresos al que, al que pertenece. Esto es, de nuevo, particularmente para los ninis, pero que se ve mucho con decil de ingresos e informalidades, que a veces eh, los niveles de ingresos más altos quizás no son los que necesariamente tienen mayor cantidad de horas trabajadas, por ejemplo. Pero sí son los que tienen calidad de tipo de empleo o más formalidad. Entonces, es bastante interesante cruzar para todas estas variables y de hecho creo que en los reportes del INDEC sobre la EPH que les comenté, esto está bastante, que se ve cómo el nivel de ingreso al que uno pertenece condiciona mucho. Pero también hay bastante evidencia de que el tipo de formación también, entonces como que obvio, no es que si uno está en decir ingresos bajo únicamente por tener el secundario completo vas a poder mejorarlo, pero la educación también, el nivel educativo también es algo que incide fuertemente en la calidad de acceso de trabajo que se consigue. Por si uno estaba dudando en dejar la facultad, no lo hagan. Hay un dato que, no sé, no lo hagan, hagan lo que quieran, pero hay un dato bastante interesante que es que la tasa de desempleo realmente es muy baja para personas que tienen universitario completo. Obvio, no es el mundo de antes y se sigue necesitando cada vez más que antes formación continua y lamentablemente no les puedo decir que se reciben y no tocan un libro nunca más en su vida, porque no, pues no lamentablemente, pero hay que, el mercado de trabajo está cambiando mucho más rápido de lo que lo hacía antes, pero hay otras variables. Y ya que estamos acá, Perdón, Ahí, pero dale, esas David. variables también correlacionan entre sí, ¿no? total, total. Entonces es Sí. como que hay una sinergia que está todo, digamos, en torno al ingreso de origen, por así decirlo.
Sí, porque a mayor ingreso por lo general tenés mejor desempeño educativo, mayor terminalidad, por ejemplo, secundaria, llegás a niveles más altos, sí. Hay cierta correlación, pero bueno, en un país como Argentina, con una educación bastante universalizada, ahora estamos teniendo bastantes problemas de deserción, etcétera, pero bastante universalizada por la educación. En general, la educación puede ser una vía de intentar mitigar lo más posible esos desafíos de origen e ingresos. Pero sí, lo mismo pasa con cuestiones de género, con cuestiones de edad. Acá no lo agregué, pero también la inserción geográfica distingue mucho en grandes capitales o centros urbanos. Es mucho más fácil insertarse laboralmente, hay más oportunidades, hay ingresos más altos por lo general. Sí, pero bueno, todo esto lo que quizás quiero reforzar es que es difícil, el mercado de trabajo es heterogéneo y por muchísimas variables. Un Ahí punto con lo que que, decías de formación, también pasa, por lo menos en los trabajos de calidad, digamos, que las empresas piden por demás requisitos sí, de los que son para el puesto de trabajo. No sé, ahora te piden un todos los posgrado, un memes de máster, LinkedIn, que seas doctor en economía para hacer data entry, más o menos. Digamos, pasa mucho que uno a veces ve, a mí me pasa ver ofertas de trabajo donde piden una sobrecalificación, a mi criterio, exacerbada en algunos casos. sí, bueno, esto es lo que ahora vamos a ver, que a veces hay un mismatch entre la oferta y la demanda de trabajo. Eso a veces pasa y eso es un problema bueno, no sé si exclusivamente, pero es algo que muestra como una desconexión entre la capacidad productiva de un país y por lo general sus posibilidades de formación o educación. Y por ejemplo pasó muchos últimos años con tema programadores, y que quizás al revés de lo que vos estás diciendo ahora, había muchos puestos abiertos y quizás con haber hecho un curso un par de meses podías entrar porque había una demanda mucho más grande que no se coincidía con la formación del mercado de trabajo en ese momento. Esos mismatch entre oferta y demanda de trabajo suelen aparecer principalmente en momentos de cambio de paradigma tecnológico, como el que estamos viviendo también ahora con toda la irrupción de la IA y la automatización. Vamos a hablar un poco de esto en la clase que viene, creo. No sé si no tuvimos que sacarlo, pero si a uno le interesa, si no lo comentamos. Em, pero me olvidé qué decir. Ah, bueno, sí, a veces creo igual que también es algo muy propio, la verdad, yo no estoy tan segura de si no es algo muy propio del sector economía, esto de los primeros trabajos piden muchas cosas, etcétera. Siempre alguien lo menciona en las clases y habría que ver si esto pasa también en otros seguros. Pero bueno, por lo general los economistas nos gusta la sobrecalificación de cosas, pero sí, ese mismatch pasa. Sí quiero hacer un punto en los ninis porque está, a veces le preguntamos en los parciales, esto ya lo van a haber visto, pero ni ninis es que no estudian ni trabajan. Y el tercer NIS, entre paréntesis, lo voy a volver a poner, es que ni buscan trabajo. Y una pregunta que hice muchas veces en los parciales y siempre hay en que caen, es como que a veces se hizo como una fetichización del término, ¿no? Como, todo el problema del mercado de trabajo es porque los jóvenes no quieren estudiar ni trabajar, ni buscar trabajo, ni cuidan, que es el cuarto ni. Y en verdad, o sea, por lo general sí es quizás un problema más que está apareciendo más creciente, pero también hay un gran problema de acceso a estos trabajos. Ahí se ve una brecha de género muy grande de que hay muchas mujeres, sobre todo de deciles de ingresos más bajos, que quizás no están ni trabajando, ni estudiando, ni buscando trabajo porque tienen tareas de cuidado, etcétera. Entonces, de nuevo, van a ver que yo intento ser muy puntillosa en desfetichizar algunos de los términos que a veces escuchamos y que parecen muy amarillistas y bueno, ver realmente cuál es el problema de fondo. Igual estoy segura de que si le vuelvo a preguntar este cuatrimestre, alguien va a marcar la opción de como que el ninis es la causa de todos nuestros males, pero bueno, intentemos de nuevo pensar realmente cuál es la evidencia que está detrás de estos términos que a veces se ponen de moda en distintos momentos. Em, hablamos, hablamos de características, perdón, demográficas. Vamos a hablar un poco ya hablamos qué son las cosas que te dificultan o no acceder a un empleo de calidad, pero bueno, ¿qué es un empleo de calidad, no? O sea, de hecho, yo les hice la pregunta hace un par de slides, hablamos un poco que empleo de calidad muchas veces se asocia mucho al ingreso, que sí, que es un punto, pero también hay otras cuestiones vinculadas a el tipo de trabajo, el bienestar, la flexibilidad, mencionaron, etcétera. Para mí, algo muy importante para pensar en empleos de calidad es qué te habilita ese tipo de trabajo que vos tenés. Y el concepto que para pensar esto es trayectorias laborales, ¿no? Entonces, los empleos de alta calidad por lo general te forman en el puesto de trabajo y te
desbloquean una trayectoria laboral ascendente. Entonces es un tipo de empleo en el cual uno se forma y no solo vos estás como claramente contribuyendo con tu trabajo, pero sino también que hay una relación un poco bidireccional en esa contribución. Y aparte, por lo general, por lo general no, son empleos que están asociados a acceso a protección social, derechos laborales, que te permiten cierta, una palabra muy, muy, muy importante, previsibilidad. Entonces, el acceso a protección social o derechos laborales no es únicamente una forma linda de decir que estás un poco más cuidado y que tenés salud, sino que aparte te proporcionan previsibilidad. Te hacen saber que te pasa algo, tenés una red de respaldo, que podés, si ahorras tu dinero, invertirlo, que podés, por ejemplo, acceder a ciertos servicios ante eventualidades. En el caso de Argentina, el seguro de desempleo es casi nulo, pero en muchos otros países sí te accede a un seguro de desempleo. Entonces, que si pasa algo, sea una crisis, nosotros acá por lo general el empleo no se usa tanto como variable de ajuste en momentos de crisis, por un millón de razones que no vienen al caso sobre cómo la estructura más quizás legal de empleadores. Sí, quizás el empleo informal se usa como variable de ajuste, pero no tanto el empleo formal. Y por lo tanto, el seguro de desempleo no tiene la relevancia que sí tiene en otros países. Pero, por ejemplo, no sé si se acuerdan en el COVID, que por ejemplo en Estados Unidos aumentó mucho el desempleo durante la pandemia, porque es una de las variables de ajustes de las empresas que podían despedir masivamente, y en esos casos tener un seguro de desempleo fuerte te permite saber que si en casos de turbulencias te perdés el empleo, podés suavizar, digamos, esa caída de ingresos y recomponerte y volver a entrar en la trayectoria ascendente. Entonces, espero haber sido clara en la importancia que tiene la calidad de empleo, no únicamente porque nos guste a nosotros, sino que también tiene externalidades para la economía en su conjunto, porque por lo general son trabajadores más capacitados que después pueden contribuir más, sino también en las decisiones personales. Acá algo que me parece muy interesante es la definición de trabajo decente de la OIT, eh, que si la quieren ver, se los dejé ahí para que lo busquen, que hace un poco hincapié en esta perspectiva temporal de que estamos hablando, ¿no? Un trabajo decente no es únicamente un trabajo que en el momento in situ te proporciona un alto ingreso, por ejemplo, sino que te proporciona una estabilidad y previsibilidad general con la cual uno puede planificar un poco su vida, tanto en el plano económico como social, de salud, etcétera. De nuevo, no les voy a preguntar nunca la definición exacta de trabajo decente de la OIT, y siempre estos organismos internacionales a veces dan definiciones muy específicas que nunca se cumplen en ningún lugar, pero bueno, está bueno tenerlo como norte. Les hablé también de cómo los empleos de calidad se vinculan al tipo de capacitación que hay en cada lugar de empleo. Em, y el último punto es lo que vamos a ver ahora. El tipo de calidad del empleo está muy vinculado también con la informalidad. Entonces, esto es lo que se llama, lo que el texto de BID llama el círculo vicioso de los empleos de mala calidad. Que los empleos de mala calidad, por lo general, son empleos donde hay poca o nula capacitación, como ya hablamos, baja productividad laboral. Esto es algo que también hablamos al principio. O sea, son empleos donde quizás el aporte el valor agregado de ese trabajo al total es más bajo que en un empleo formal donde hay una mayor capacitación y donde se está fomentando que, que crezca en ese trabajo. Y por lo general también suelen ser empleos informales que no te permiten ese acceso a protección social, entonces es una desprotección. Esto se llaman búsqueda ineficiente, básicamente se refieren a que si vos estás desprotegido y perdés el empleo, por lo general estás dispuesto a agarrar cualquier cosa de trabajo con tal de tener el trabajo y el ingreso y no quizás el mejor trabajo que sea para vos. Y esto es lo que se llaman malos emparejamientos o mismatch entre oferta y demanda de trabajo o en el mismo puesto laboral. Entonces espero convencerlos con todo esto de la importancia de tener empleos de calidad, y este diagrama 3 es lo que estábamos hablando recién sobre la trayectoria de éxito estilizada, como lo llaman en el mercado de trabajo. Em, Creo que sí, me salté el slide. Antes de seguir, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces vimos un poco cómo es el contexto del empleo en América Latina más de una perspectiva histórica. Después conversamos un poco de cuáles son las principales barreras. Y acá quizás ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles son soluciones, no? ¿Qué podemos hacer para intentar
mejorar la calidad del empleo, porque algo importante del título es, hay bastante consenso en que la región está atrapada en este círculo vicioso de empleo de mala calidad, ¿sí? Por un montón de cuestiones, como las que ya hablamos, hay mucho de cuestiones de desigualdad, el tema de ingresos, pero el tipo de empleo en la región por lo general suele ser de baja calidad, lo que lleva a que haya poca capacitación, informalidad, etcétera. Entonces, acá la propuesta que tiene el texto de Del Bid sobre cómo poder mejorar las perspectivas de productividad, perdón, las perspectivas de calidad de empleo en la región es vinculado a la productividad de los empleos. Entonces, la propuesta del libro es, bueno, para demandar empleos, perdón, para que haya empleos de mayor calidad, estos empleos tienen que ser, esta mano de obra tiene que ser demandada. Y la demanda del empleo depende mucho del tipo de estructura productiva. Entonces, como conversábamos al principio, si vos tenés una estructura productiva, por ejemplo, más diversificada o enfocado en sectores más pujantes tecnológicamente, como puede ser eh, servicios profesionales, software, tecnología, etcétera, o también algo más industrial, por ejemplo, o sea, hay mucha variabilidad, no quiero que se queden con unos pocos ejemplos, pero hay algunos sectores que pueden impulsar el crecimiento y las oportunidades individuales. Entonces, lo que dice el texto primero es, bueno, hay que pensar primero cómo el mercado de trabajo se integra en la política de desarrollo productivo del país. Y esto es decir, tenemos qué tipo de empleo estamos demandando. Y una vez que pensemos eso, es, bueno, qué tipo de empleo queremos demandar, si es más calificado o menos. Y también pensar, bueno, qué oferta de trabajo tenemos. O sea, tenemos una oferta que se pueda adaptar a eso. El típico caso de la demanda de ingenieros que estaba muy de moda hace un año, hace un tiempo que creo que cuando yo estudié era todo boom ingeniería, que era un poquito doloroso en el ego de todos los economistas del aula, y después pasó a ser más de boom de los programadores, que ahora con toda la IA ya no es tanto, ya no sé cuál es el próximo, quizás desarrolladores de software, no sé. Eh, pero bueno, siempre hay como un trabajo que está un poco de moda. Pero lo que me parece interesante también del texto de Vid es que trae dos canales concretos para hacer crecer la productividad. Entonces te dice, bueno, si vamos como al caso concreto, la productividad en el puesto de trabajo crece si un trabajador pasa de un puesto menos productivo a más productivo. Y esto se puede dar de distintas maneras. Entonces, como por ejemplo, uno va creciendo, no sé cómo fueron sus primeros trabajos, pero por lo general los primeros trabajos que uno hace son bastante poco productivos en el sentido de que quizás es data entry o cosas medio manuales, porque todavía estás como aprendiendo, y después uno va creciendo y vas pasando, o al menos lo que suele ser el caso de trayectoria de éxito estilizada, a trabajos más productivos. Esa es la manera en la cual también con esta visión temporal se aumenta la productividad de la manera individual, ¿no? Con este crecimiento. Pero lo que se ve es que por lo general en América Latina hay una alta rotación de las personas de un puesto de trabajo a otro, pero esto no es hacia empleos más productivos, sino hacia menos productivos. Ahí, Eso es un perdón, ¿no? problema. Sí, Tengo una consulta porque leyéndolo parece como una respuesta muy simplista, digamos. Reasignemos a los trabajadores de puestos menos productivos a los más productivos. Digamos, no te explica nada de cómo pasar a puestos más productivos. exacto. O sea, es Sí, como, bueno, che, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, hacer crecer la productividad, vos fíjate cómo, digamos, pero hacer crecer la productividad. A ver, yo creo que esto es opinión personal y yendo en línea un poco con lo que estamos hablando, tiene que ver también con la capacidad de inversión que tenga tu empleador. O sea, si vos estás trabajando con una Pentium 4 y te ponen una notebook, seguramente va a ser más productivo en tu puesto de trabajo, ¿no? Me parece a mí, tiene bastante que ver más allá del trabajador o poder pasar a puestos más productivos, el nivel de inversión o que tengas maquinaria nueva o que tengas algo, digamos, de innovación en tu puesto de trabajo. completamente. La infraestructura importa y mucho, pero como vos decís, algo que no podemos quizás. Bueno, igual nada de todo esto se resuelve con una varita mágica, ¿no? O sea, creo que todas estas slides o contenidos están pensados en decir, bueno, teóricamente cómo se puede hacer y vamos a tener la próxima clase, la clase sobre políticas públicas, que cómo transformar todo esto en teoría de realidad. Pero esto que vos decís me parece como muy obvio. Yo no sé si es tan obvio pensar en la productividad de puestos de trabajo. Y de hecho, esto es algo que se ve en América Latina. La gente por lo general pasa de puestos más productivos, perdón, de una rotación a un puesto menos productivo. Y esto se ve mucho en contexto de crisis, y porque somos una región que tiene muchas crisis, Argentina en particular. En contexto de crisis, la gente por lo general puedes perder el trabajo o pasarte a uno que tengas es una menor contribución por ejemplo, que son trabajos más precarios, pasa mucho, por ejemplo,
quizás mujeres que pierden el trabajo, que no pueden acceder a un trabajo de calidad y terminan en como la típica changa, ¿no? Mujeres y varones también, que son quizás puestos que los haces para conseguir ganarte el pesos, pero terminan siendo de menor contribución. El ejemplo típico, esto es en la década de los 90 de ingenieros que pierden el trabajo y manejan taxis. Yo creo que quizás ya son muy jóvenes, no les estoy viendo las caras y a veces cuando hago estos ejemplos no sé si los profesores lo siguen diciendo, pero era como un ejemplo muy típico en la época de los 90. Entonces, acuerdo con vos, es algo que parecería ser obvio, pero no pasa. Entonces, que no pase es un problema. Y el segundo punto que se hace un poco más interesante, que es decir, bueno, ok, nosotros esperamos que la gente pase a empleos más productivos, eso debería pasar con el tiempo, con estas trayectorias de éxito estilizadas, pero no pasa. ¿Cómo se puede hacer también para que cada puesto de trabajo en sí mismo sea más productivo? Entonces, esto es decir, por ejemplo, este quizás es el punto que vos me decías, bueno, te doy una computadora mejor, te capacito para que uses tal software, entonces quizás haces data entry, pero en vez de hacerlo, todavía hay lugares que se hacen data entry manual escribiendo en un papel y después alguien le pasa todo un Excel, distinto te doy una tablet, lo que sea. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, que esto no pasa. Por lo general, para aumentarle puesto de productividad, perdón, la productividad por puesto de trabajo hay que invertir en ese puesto de trabajo en específico y en las capacidades del trabajador. Y esto no es algo que no se ve. Hay una baja inversión por trabajador y realmente es muy baja en América Latina la, estamos muy poco acostumbrados a este rol de formación dentro del puesto de trabajo. Entonces, los dos canales que existen para crecer la productividad, ninguno de los dos se están aplicando en la región. Y como estaba mencionando, todo esto en el fondo es un problema de escaso nivel de inversión, que sabemos que está vinculado a cuestiones macro y que no mágicamente va a aparecer el dinero, pero sí creo que puede haber una decisión muy consciente de cuándo usarlo cuando en época de vaca gorda, digamos, ¿no? Que es, porque en las primeras slides lo que vimos que en la primera década del siglo XXI, algunos países de América Latina sí hicieron, que fue, che, bueno, cuando hay plata y tenemos este boom de demanda, etcétera, poder usarlo para transformar ese crecimiento impulsado por la demanda en crecimiento un poco más genuino, digamos. Acá, bueno, estamos un poco atrasados de tiempo, así que no quiero dedicarlo un montón, pero quería como debatir alguna de o poner en discusión algunas afirmaciones que salen en los textos. Entonces, por ejemplo, creo que este es el texto de Bid, que dice, la productividad es el motor de crecimiento, y tiene poco que ver con el sudor o el esfuerzo físico y mucho con usar los recursos de los países, o sea, fuerza laboral y capital, de la forma más efectiva e inteligente, ¿no? Entonces acá un poco pensar, bueno, productividad no es literalmente esforzarte más en el puesto de trabajo de hacerlo, sino buscar maneras de crecimiento. Pero hay, por ejemplo, la posibilidad de que a veces se abre mucho de, bueno, quizás hay una tecnología que aumenta la productividad, pero a la vez te reduce el nivel de empleo. Hay un montón de debate sobre esto, sobre realmente cuál es el efecto neto de nuevas tecnologías sobre el nivel de empleo. El consenso general es que las nuevas tecnologías en el agregado total no bajan el nivel de empleo, sino que hasta crece marginalmente, pero lo que pasa es que adentro hay una distribución en la cual sí destruye directamente empleo en algunos sectores donde afecta directamente. Caso concreto, por ejemplo, cajeros de supermercado que son reemplazados, lo que antes era ascensoristas, que en económicas había, no sé si sigue habiendo, pobre persona, igual no queremos que pierda el trabajo, pero bueno, no es lo más productivo del mundo. Em, algo que vimos muchos últimos años, seguridad, que van a ser reemplazados por tótems, etcétera. Todo eso alguien podría decir, bueno, la tecnología te está aumentando la productividad porque producís más en el mismo tiempo, pero hay un efecto directo que destruye ese empleo. Y después, por lo general, lo que muestra la evidencia es que eso está compensado con un efecto indirecto de otros empleos que crecen más, como puede ser desarrolladores de software, ingenieros, etcétera. Pero hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Y pensando en desarrollo económico, dependiendo cómo es tu estructura productiva, si vos no tenés una oferta de trabajo, o perdón, una demanda de ingenieros, primero que es muy raro, muy difícil que esa misma persona que esté perdiendo el trabajo que antes era ascensorista pueda convertirse en ingeniero, lleva tiempo y recursos. Y segundo, todo depende de cómo quizás ni siquiera el tótem de seguridad se produce en tu país. Entonces, eso genera también un problema más grande de desempleo en la región. Creo que les acabo de resumir el debate por una cuestión de tiempo, pero si a uno les interesa, lo podemos seguir charlando. Soy fan número uno de ChatGPT, muy divertido, pero bueno, hay que ver cómo todo esta nueva, o qué consecuencias, que seguro va a tener consecuencias, después tenemos que ver en un par de años, sean positivas o negativas, va a tener en la fuerza de trabajo.
Y esta última, segunda frase me gusta así, que va un poco más, que dice, una política laboral que favorezca la productividad requiere acompañar y promover el éxito del trabajador a lo largo de su trayectoria laboral. Y algo que me interesa acá pensar es que muchas veces cuando se habla de mercado de trabajo se presenta empleado y empleador como figuras antagónicas. ¿Sí? Como que siempre el empleado le va a querer sacar al empleador y viceversa. Y entiendo el concepto de que está detrás, hasta de que podemos hablar, hasta si queremos, de plusvalía, que es cierto y sí, pero quizás la propuesta que yo les traigo en un curso de desarrollo económico es pensar que hay un montón de cosas en las que pueden estar alineados. Por ejemplo, para un trabajador que inviertan en su puesto de trabajo, le sirve a sí mismo porque estás en el fondo como mejorando tus habilidades, tu CV, o como le queramos decir, y también le sirve a la empresa porque vos después podés llevar mayores innovaciones. También alguien me va a decir, bueno, después te forman y te vas de la empresa. Sí, eso pasa, pero también hay un montón de incentivos para que te sigas quedando. Es decir, en el fondo creo que es una cuestión de alinear incentivos y siempre va a haber cierta... quizás confrontación, no sé si confrontación, pero intereses contrapuestos, pero también se pueden, para algo existe la bella idea de incentivos, intentar alinearlos y en el largo plazo sé que para un país y para las trayectorias individuales de las personas es lo que conviene. Bueno, me estoy quedando sin voz. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, por mi parte todo claro. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa igual me mandan un mail. Pero no, siempre pensando por qué es importante, creo que ese es el norte de toda la clase, por qué es importante hablar de empleo en un curso de desarrollo. Vamos a hablar un poco de informalidad. Estoy pensando, ¿qué, qué, qué les pasa a ustedes por la cabeza cuando alguien dice, no sé si esto ya es tan prioritario como hace unos años, pero cuando alguien les pregunta cuál es el principal problema del trabajo hoy, ¿qué dirían? Les spoileo, porque antes era la informalidad. Y yo creo que hace un par de años eso está cambiando. Ya la gente no responde tanto a la informalidad. Pero ¿qué les parece a ustedes? Puede ser que me digan informalidad. ¿Cuál es hoy ustedes como personas que están insertándose en el mundo del trabajo? ¿Cuál es el principal problema que tienen? Que los ingresos muchas veces son demasiado bajos para un trabajo. Digamos, no cubren en relación a las medidas de salario mínimo, etcétera, no llegan a cubrir esas cifras. Sí, exacto. Yo creo que en los últimos años el tema de los ingresos en Argentina particularmente, también por todo el tema de, bueno, el dólar, la estabilidad macro, que teníamos ingresos muy bajos en dólares, pero con capacidad de poder adquisitivo y ahora medio la inversa, etcétera, hace que la retribución sea uno de los principales problemas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Ahí también, bueno, hablando de esto de que antes era la informalidad y ahora no tanto capaz ese problema, viene por el cambio, en mi punto de vista, idiosincrático, donde hoy los jóvenes no le dan tanta bola a tengo tener obra social o tener estabilidad laboral ni nada de eso, capaz le dan más bola a, bueno, laburo de mi casa. ¿Entendés? Entonces, a la flexibilidad o al poder hacer home office, y creo que se apunta más para ese lado. Ahora, mientras sos joven está todo bien, eso es manera mía de pensarlo. Cuando a medida que vas creciendo, yo creo que la informalidad, por lo menos en Argentina, sigue siendo un problema, porque la gente, digamos, si vos hoy laburás en negro, te tenés que pagar obra social, tenés que mantener hijos, lo que sea, digo, ¿qué ingreso necesitas en negro que te compense todos esos gastos que hoy, estando en blanco, digamos, tendrías, ¿no? Entonces, Estoy de yo acuerdo. creo que hay un cambio idiosincrático importante a nivel general en las sociedades más post-COVID, en lo cuales los jóvenes hoy no ponderan el hecho de estar en blanco como algo súper importante. Te acuerdo, creo que no es algo necesariamente de los jóvenes. Eso es lo que el texto que vamos a ver hoy va a llamar nuevas formas o formas, perdón, formas atípicas de empleo, que vamos a desarrollar un poco. Para mí está muy, hay un punto quizás cultural, pero también hay un punto de cambio tecnológico. En las reglas del trabajo que tenemos, hasta la legalidad del trabajo, está pensado para un mundo de trabajo que ya no existe. La idea de está pensada para que alguien trabaje 40 años en la misma empresa, está pensado para una organización sindical que nos guste o no, ya hoy no existe como tal. Eh,
Pero sí, estoy de acuerdo. Pero también Bueno, creo que pero para cuando traer... hablas de calidad de empleo, digo, esto de tener un empleo que te dé previsibilidad, que te permita crecimiento y demás, sí sigue teniendo una visión de estar muchos años en una empresa o por lo menos poder tener una visión de escalera dentro de lo que es el mercado laboral. No necesariamente. O sea, eso quizás es la manera del siglo XX de ver, o sea, como le pensábamos antes, que estabilidad era trabajar en la misma empresa. Hoy en verdad se ve mucho más el caso estilizado de éxito, que son quizás profesionales que pueden cambiar de distintas empresas, pero que tienen el suficiente pedigrí, digamos, como para poder hacer eso, que es como que el conocimiento sea tuyo y no del empleador, o el valor agregado es tuyo. Vos le agregás valor a una empresa, a un trabajo donde sea, independientemente de cuál es esa empresa. Al revés, pensar más en una competencia de, entonces igual ya en un mundo que no pasa, la verdad, es más un nicho que otra cosa, pero pensar en competencia de empleadores por esa demanda de trabajo. O sea, nunca olvidemos que el que demanda empleo es el empleador. El tema es los salarios. Y creo que, Lucía, ¿vos dijiste lo de los salarios? O- Sí, correcto. sí. Me pone contenta que lo menciones. Hay algo que se está viendo en los últimos años, que es que el nivel de salario está bajando. A nivel, o sea, más allá de lo que pasa en Argentina, que se ve, eh, más allá de que hay, de nuevo hay inflación a nivel mundial, claramente no como la que tenemos nosotros, pero el salario alcanza menos para comprar cosas que antes. O sea, el punto que tenemos nosotros de antes mis viejos con tal cosas hicieron la casa y yo compro un pan artesanal Bimbo y me tengo que endeudar 3 años, eso es algo que se vea un poco en países desarrollados también. No sé si dirías ya a nivel mundial, es una tendencia que se está empezando a estudiar ahora. Pero creo que hay algo de que los salarios ya no rinden lo que rendían antes. Entonces, que el trabajo no te rinde lo que rendía antes, que hace que la informalidad pase a estar en un segundo plano, quizás. Porque en un mundo donde más o menos todos, como que había un crecimiento salarial, expectativa salarial, la informalidad también está asociada a salarios más bajos. Y eso es algo que sigue siendo real igualmente. Hay un montón de estudios que muestran que los trabajos informales hay excepciones, ¿no? Pero por lo general tienen salarios más bajos. Incluso cuando controladas por otros factores observables, como puede ser nivel de empleo, horas trabajadas, perdón, nivel educativo, horas trabajadas, etcétera. ¿Qué pasa? En un contexto donde todo el salario está en la baja, sea formal o informal, bueno, ya quizás lo que me importa primero es ese nivel de ingreso y de luego el tipo de calidad de empleo. Y también hay algo de quizás no tener una previsibilidad a futuro, etcétera. Un montón de cosas, cuestiones jugándose. Pero bueno, a pesar de eso, que me parece igual importante poner sobre la mesa, la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos de los mercados de trabajo de Argentina, perdón, de América Latina. Y como quiero hacer mucho hincapié en esto que es en América Latina, porque por lo general, o en países desarrollados, diría, pero América Latina justo tiene esta característica de ser un país, una región muy desigual. Entonces vemos mucho que hay trabajos de mucha calidad y a la vez hay trabajos informales de muy poca calidad. Pero era un problema que por lo general, hasta esta irrupción de nuevas formas típicas de empleo, en los países desarrollados no existía. Y creció mucho en las últimas, ni siquiera décadas, años, con estas nuevas formas atípicas de empleo que no entran en un empleo formal o un empleo informal, con el caso paradigmático de empleos de plataformas. Y acá podemos pensar Rappi, lo que era antes Globo, como también empleos de plataformas como, creo que se llama Upwork, que es como esas plataformas donde uno se conecta, hago 3 traducciones, te hago contenido para no sé qué cosa. Hay hasta a veces trabajos manuales como soy plomero y voy y me contrato por ahí y no tenés un empleador y sos independiente, pero a la vez sí dependés de la plataforma. Entonces, con todo esto, creo que por un lado la informalidad como problema está perdiendo peso por la caída de generalizada del nivel de ingresos, pero a la vez lo que sí está volviendo a ganar preponderancia es lo desadecuado que quedaron las categorías que tenemos de formalidad e informalidad para pensar el mundo del trabajo hoy. Pero bueno, sigue siendo un problema relevante de América Latina y acá me quiero quedar con esto de que es una característica de cómo de la organización productiva y laboral que tenemos, ¿sí? De la estructura, del tipo de estructura productiva que tiene la región, que por lo general es poco diversificada, enfocalizada en exportación de productos del sector primario, etcétera. Ahora, está en aumento en toda la región, eso es en la Argentina en particular.
y está acentuada por la aparición de estas nuevas formas laborales que vamos a hablar en un ratito. Entonces, algo importante para, para pensar es, no sé si ustedes escuchaban hablar de la hipótesis de trabajos, perdón, de mercados, perdón, no podía pasar las leyes, de mercados segmentados o integrados. ¿Alguien escuchó hablar de esto? Cuando se a veces, esto es como una hipótesis que hay entre economistas, que es cómo se comporta el mercado de trabajo frente a la existencia de gran porcentaje informal. Y hay como dos teorías. Hay una que dice que el mercado de trabajo, en verdad, cuando hay mucha informalidad, son como dos mercados segmentados que funcionan distintos. Que hay un mercado formal y otro mercado informal, que la gente no pasa, por lo general, de uno a otro, y que entonces las dinámicas las dinámicas que tiene uno no van a afectar al otro y que las estructuras generales no, eh, o la mejora de la productividad no van a afectar. Yo sé que esto suena medio extraño, pero es el caso de pensar, por ejemplo, bueno, hay una industria o un sector que es muy informal, como puede ser de nuevo, por ejemplo, la producción rural, y eso nunca va a dejar de ser informal a pesar de que haya crecimiento económico, por ejemplo, porque los trabajadores no van a otras industrias, etcétera. Y mi cerveza, perdón, me estoy quedando sin voz, no sé qué me está pasando. Por otro lado, la hipótesis de mercados integrados dice lo contrario, que en verdad es un único trabajo y que según el contexto los trabajadores mutan. Esto me parece interesante para pensar como las consecuencias o tiene muchas implicancias de política pública también, ¿no? Por ejemplo, sobre el salario mínimo, que es una de las políticas de empleo quizás más, una de las más difundidas entre distintos países. Había quien decía, bueno, pero si los mercados son segmentados, el salario mínimo solamente es una política que te sirve para los mercados formales, que son los trabajadores más protegidos, y no te van a servir para los informales. Y esto hay un montón de evidencia que demuestra lo contrario, es decir, que el salario mínimo también mejora o hace subir a los salarios de los informales. Entonces, si el salario mínimo está en no quiero ni decir en pesos, pero en 100, digamos, por más de que en el mercado informal nadie te pueden pagar 80 porque justamente es informal, entonces no aplica el salario mínimo, lo que la evidencia muestra es que el salario mínimo funciona como se dice, efecto faro, que si, o sea, imagínense en el medio de la oscuridad, el faro va girando y va iluminando, entonces como una referencia incluso para el mercado informal. Y eso también es una evidencia a favor de que los mercados son integrados y lo que pasa en uno afecta a lo que pasa en otro. Una Esto es para dar un pregunta. poco de contexto de los debates más técnicos o academicistas que se dan sobre estos temas, pero aparte también me interesa hacer hincapié en que, más allá de lo que ustedes puedan leer en estos, en la radio, leer en la radio, es decir, escuchar en streaming quizás ahora es más adecuado, o en la tele, informalidad no siempre cuando significa lo mismo. Es decir, Sofía, una pregunta. sí, En gracias. este caso de los, sí, obvio, más que nada, porque no sé si pasás como a otro tema y no, lo que no me quedó claro es, la hipótesis de mercados integrados supone un traspaso de un trabajador hacia otro, o sea, un trabajador que pasa del sector informal al formal, o supone como un efecto contagio. Supone que es posible ambas, digamos, que es posible el traslado. Yo sé que suena muy difícil verlo como y por lo general no pasa de trabajador informal a formal, pero sí pasa a la inversa. En momentos de crisis, muchos trabajadores formales pasan a ser informales. O sea, sería como unidireccional, pero hacia la baja. Eh, eso es lo que más vemos, porque por lo general lo que más vemos son estos contextos de crisis, pero también hay mucha evidencia que en momentos de auge económico y crecimiento, trabajadores informales pueden pasar a formalidad. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, tipo 2000, de 2003 a 2009, acá en Argentina y también en otros países de la región, que en momentos de crecimiento hay ciertos incentivos a la formalización. Y Te no doy la derecha de supone, que, perdón, perdón, sí. dale, dale, tranquila. No, te voy a decir que te doy la derecha de que se ve menos. Pero lo que se ve es que no son dos mundos aislados que no tienen vínculo entre sí. No, sí, capaz me parece que está condicionado a ciertos sectores o a ciertas actividades productivas, como que siento que no, como que capaz pensarlo como que hay un traspaso diario o por crisis en cualquier sector, sí, no sé si me parece tan, eh,
lo que Total. vemos a diario, ¿no? Como un Total, y poco... lleva tiempo. Pero si te interesa, o sea, la realidad es que no es una discusión que esté saldada. Yo, por lo que leí, hay mucha más evidencia a favor de las de hipótesis de mercados integrados, pero, por ejemplo, lo interesante es que eso es en América Latina. Quizás en países más, en países desarrollados, por lo general, están un poco más a favor de la evidencia de mercados segmentados, pero porque también la población que tienen mercados, perdón, trabajos informales, la tienen mucho más targeteada, ¿no? Es como quizás acá podés tener gente capacitada que tenga empleos informales, con estudios universitarios que también tengan estudios informales. Tenemos acá la figura de monotributista, que igual no es informalidad, pero que tampoco te da acceso a todo. Entonces, esa desigualdad o heterogeneidad hace que haya mucha más conversación entre ida y vuelta entre los dos mercados. Pero, por ejemplo, en países desarrollados, por lo general, la informalidad, hasta ahora que apareció este fenómeno de nuevos tipos de empleo, era algo muy localizado de un tipo de empleador, perdón, un tipo de empleo no calificado, de geografías específicas, etcétera. Pero si te interesa, de hecho, es un gran tema de tesis esto, como analizarla. Chicos, como estoy quedando sin voz, les pido mil disculpas, no sé qué me está pasando. Te decía, analizar la evidencia que hay, que existe sobre a favor o en contra de mercados segmentados integrados. Para mí a veces termina siendo un debate más academicista que otra cosa, con todo respeto al mundo académico que me encanta. Pero bueno, tiene muchas implicancias de policy también, que son interesantes. Y te hago una consulta. ¿Cómo, para saber nomás, cómo se considera a un trabajador que cobra, por ejemplo, el sueldo mínimo en blanco y todo el resto en negro? Es un trabajador informal, está ahí medio precarizado, digamos, pero Precarizado seguro, formal. Sea, precarizado está eh, seguro, digo, pero ¿cómo lo precarizado consideramos seguro, pero a vistas para medirlo? Claro, en la estadística, si vos es cobrás, formal. es Chau. formal. Sí, estoy Bien. pensando cómo te pregunta la EPH. Que la EPH igual te pregunta también por tu principal ingreso. Pero, por ejemplo, la EPH creo que estaría así, pero si no, también tenés el otro, el CIPA, que es que son los datos del mercado formal, y ahí, si cobras el mínimo formal, estás. Entonces sí. Pero bueno, también por eso a mí me gusta a veces hablar más de calidad del empleo que de la dicotomía formalidad e informalidad. Yo creo que la dicotomía formalidad e informalidad queda muy corta en este contexto. Y de nuevo, o sea, alguien que es monotributista técnicamente, o sea, no es que no es un empleo registrado, pero nada, sabemos que no es un trabajo en muchos casos de cabaldeado que puede encubrir una relación de dependencia, por ejemplo. Pero por eso también que me dijiste el pie perfecto para el segundo punto de que la informalidad puede significar muchas cosas. Hay mucha gente que quizás se refiere a como informalidad, por ejemplo. Eh, por lo general, en las estadísticas, la manera de indicar si un empleo formal es informal, y de hecho el NPH es así, es preguntando si tienes aportes jubilatorios. Entonces se utiliza esa, de hecho no es que van en el PH y te preguntan, ¿sos formal o informal? Sino que te preguntan como si hay aportes jubilatorios realizados, te preguntan si los haces vos o si lo hace el empleador o ambos. Em, y eso es lo que se utiliza por lo general como proxy de formalidad o informalidad. Y justamente eso es como, por ejemplo, como monotributista vos estás haciendo aportes, aunque sean bajos, haces aportes, se considera que es un empleo formal. Pero bueno, este es el primer punto de que la medición estadística, por lo general, se utiliza de proxy de contribución al sistema de pensiones, pero también hay muchas veces que se habla del sector informal como para hacer referencia a actividades económicas no reguladas, ¿no? Más allá de la calidad de empleo, cuando se habla de sectores de economía informales. Y también hay un paper que usábamos antes de la materia, medía o informalidad como a través de un enfoque productivo, ¿no? Que consideraba empleos informales a los no productivos. Yo sé que suena medio raro, pero hay una justificación para esto relacionado al círculo vicioso de empleos de calidad y de mala calidad e informales que vimos antes. Pero bueno, siempre de nuevo con este objetivo de intentar ver realmente de qué estamos hablando eh, en los distintos, cuando le escuchamos hablar de formalidad. Voy a respirar un segundo. Creo que el segundo punto ya lo hablamos bastante, que es los empleos informales suelen ser más precarios, de bajos, con menores ingresos, con jornadas laborales más largas, o sea, más horas de trabajo, inestabilidad, falta de acceso a protección social, y todo esto hay un montón de evidencia que indica que el mero hecho de que el trabajo sea informal está correlacionado con esto, más allá de controlar por otras variables como, por ejemplo, nivel educativo del trabajador.
El efecto Faro ya lo comentamos, pero para cerrar este primer punto de qué es la informalidad, me interesa pensar esto de que es el resultado de múltiples factores, ¿sí? Hay muchas veces que a veces se atribuye, por ejemplo, así como para el desempleo, se dice, altos costos laborales es la razón del desempleo, por ejemplo. Que obvio que hay un tema de costos laborales a ver, pero ninguno de estos problemas suelen ser unicausales, ¿sí? Entonces, hay que pensar también en la incidencia del desempleo. Por lo general, cuando aumenta el desempleo, las personas estamos más y bajan los salarios, más propensas a aceptar empleos de menores calidad. También, con esa mayor oferta de trabajo, los empleadores tienen menores incentivos a ofrecerte cosas de más calidad. También en tema de institucionalidad, ¿sí? La formalidad en última instancia requiere cierta legislación, cierta control, cierta fiscalización y incentivos a la formalización, una estructura macroestable que, que sabemos que condiciona todo. Y algo muy importante es que también la informalidad no es un problema por el nombre de sí mismo, sino que hay muy alta asociación entre negativa, perdón, correlación negativa entre la informalidad, el desarrollo económico y el PBI per cápita. ¿Sí? Entonces, en última instancia, si nos preocupamos por desarrollo, nos preocupamos por estas cosas. Antes de pasar a la última slide que me queda, que ahora estoy contenta porque no estoy a costa de mi voz, no estamos a mal de tiempo. Algo que me interesa pensar a veces es, bueno, ¿es posible aspirar hoy en día, siglo XXI, a un mercado completamente formal? ¿Qué les parece? Porque esto era un poco como la visión o el sueño de lo que pasaba en siglo XX, ¿no? Y que lo que lograron muchos países desarrollados. Yo creo que Un, hoy es difícil, es difícil. Y lo creo también un poco, bueno, mi visión, ya habrás visto, tiene que ver un poco con lo cultural también y cómo eso va pegando. Y sí creo que ahí hay un componente importantísimo de que lo que menos piensa la gente que entra a laburar es en cómo se va a jubilar, digamos. Y muy de mirándolo economista esa así, versión de largo plazo, pero sí, estoy de acuerdo. mirándolo así, digamos, es cada vez más difícil que se pueda llegar a, por lo menos en Argentina, ¿no? Estoy de Ojalá acuerdo. se pudiera y hay una falta de incentivos tremendo para que eso pase, digamos, hace años. Acuerdo. ¿Alguien más? ¿Qué les parece? ¿Es posible aspirar a un mercado de trabajo completamente formal? Em, Creo que está un poco en discusión como qué es lo formal y qué es lo informal también. Como que con los movimientos con el MST, con todo ese tipo de movimientos que lo que dicen es, somos trabajadores, aunque, no sé, cobramos un plan o tipo trabajamos, hay como un esfuerzo quizás político de ciertos sectores por decir, formalicemos que estos grupos de trabajadores existen y ahí hay una formalización que quizás no se relaciona con lo que es la formalidad tradicional de la obra social, el aporte Totalmente. jubilatorio, los derechos, el lugar de trabajo, como que también lo que vos decís del monotributo es formalidad y en realidad sí, pero es una forma de formalidad también distinta. Entonces, quizás como Totalmente. que se piensa más en cómo hacer una formalidad, pero que no tenga que ver con la mejora de las condiciones actuales de los trabajadores informales. Totalmente. Y qué bueno que mencionaste esto de como esta discusión que hay, que creo que trae una tercera capa a lo que estábamos hablando de informalidad versus informalidad, pensando ¿no? en esto de la idea de economía popular, ¿no? Que entiendo que es la Exacto. defensa que hacen estos movimientos, que por si alguno no conoce, básicamente el argumento es trabajadores de sectores típicamente informales, como por ejemplo el ejemplo típico es recolectores de residuos, recicladores urbanos, etcétera, que quizás lo que proponen es, bueno, este tipo de trabajo no puede ser formal con la idea estricta de siglo XX. Mejoremos las condiciones de trabajo que existen, ¿no? Como trabajar sobre lo efectivamente existente y sin tanto foco en como la estructura legal de la formalidad, ¿no? Que en el fondo es una estructura legal. Eso es súper interesante. Como Em, también existe el autoempleo, como que ya no hay un empleador, un empleado. totalmente, Entonces, también totalmente, hay que cambiar las estructuras para que se adapten al empleo actual. Tanto totalmente. no sé, como el que presta servicios de software al exterior, que es como el típico caso boutique, como el cartonero. Totalmente. Y estoy leyendo acá el comentario de Camila. Dice, las instituciones más corrompibles y más vulnerables
a la corrupción, como vimos en otra clase, es un factor y por ende es difícil llegar a la totalidad de formalidades y incentivos a no seguir unas leyes o normas totalmente. Entonces, creo que quizás un poco Perdón, mi propuesta, sí. capaz digo una pavada, pero creo que justo lo que venimos hablando de América Latina, estas condiciones de crecimiento, crisis, sobre todo en Argentina también, mucha inflación y demás, por lo menos de mi visión, hizo que los últimos años nosotros veamos a los jubilados con cada vez un ingreso menor, digamos, que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes, o en el caso, esto doy un ejemplo, el caso de mi padre, jubilado, sigue laburando, porque si no, no le alcanza la guita, digamos, hay muchos casos así, que creo que también va de la mano una macro inestable, ¿no? Me parece que eso también afecta la visión de futuro que uno puede llegar a tener acá en Argentina, digamos. Sabemos Totalmente. que en un mes acá puede pasar cualquier cosa. Totalmente, pero incluso por eso también, para mí es súper importante aclarar estas discusiones en Argentina, porque es el país en el que vivimos y en el que esperemos aportar, pero a la vez también está bueno pensar la dimensión de la región e incluso internacional para ver que estos problemas también los tienen otros países de la región más allá y que no tienen quizás el condimento macro. Y por eso también te traigo, y ahora en la próxima slide vamos a hablar un poco de qué está pasando con la informalidad a nivel mundial, porque lo que estamos viendo es que son categorías que quizás ya no sirven para explicar la realidad hoy del mundo del trabajo. Entonces, quizás mi propuesta a partir de esta clase es pensar en la calidad del empleo más allá de si legalmente es formal o informal. La cuestión de contribución al sistema de pensiones y jubilaciones es crítico. Es crítico cómo se financian, es súper importante. Quizás en este nuevo mundo del trabajo hay que reformular cómo se financian, así como antes era principalmente por aportes y contribuciones. Bueno, como no sé, eso es una propuesta que yo estoy pensando, quizás en vez de querer hacer encajar a las nuevas realidades en las categorías que definimos antes, bueno, podemos pensar en nuevos modelos y nuevos esquemas. Y Mr. PA, también por el tiempo, para pasar a la última slide de la clase de hoy, que se enfoca mucho en lo que trae el texto de la CEPAL, que les recomiendo leer, que básicamente el principal argumento es que las nuevas tecnologías imponen un desafío a las formas tradicionales de empleo. Entonces, no solo hay una cuestión cultural de que ya no se trabaja como antes, un crecimiento muy grande, como decían, del autoempleo, del trabajo independiente, de que ya no nos quedamos 40 años en una empresa, de que una caída, algo que no mencionamos hoy, una caída muy fuerte del empleo industrial a nivel mundial eh, por otras formas de empleo. Todo esto está, en el fondo tiene una vinculación muy fuerte con las nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías no es únicamente IA y ChatGPT, sino también, por ejemplo, fábricas completamente automatizadas, con robots, donde ni siquiera hay luz. No sé si vieron alguna de esos videos en YouTube, de fábricas que no hay luz, está todo apagado, porque claro, como están todas automatizadas, son robots, alguien se dio cuenta, che, no necesito tener la luz prendida de la fábrica. Porque, o sea, solo la prendo cuando voy a mostrarle al director general cómo funciona esto, porque las máquinas no necesitan la luz. O sea, obvio que tienen que tener energía para funcionar, pero no que esté la luz prendida. Entonces, el texto de este es un poco quizás academicista, pero lo que hace que para mí está interesante es un recorrido de cómo entienden la informalidad las distintas corrientes y precisamente como que pone en disputa lo que se pensaba la corriente de la CEPAL, o el CLAC en inglés, con la corriente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, o ILO, y cómo la primera tiene un foco más en cómo se piensa la informalidad en América Latina, con esta idea de mercados integrados, y la segunda más pensada en el mundo desarrollado, con mercados segmentados. Y a partir de eso, a partir de pensar cómo se entiende la informalidad, lo que hace después es decir, bueno, con este contexto, ¿cómo entran las formas típicas, perdón, atípicas nuevas de empleo? A nivel muy general, y van a ver que el texto se expande sobre esto, lo que dice es que la corriente de la CEPAL piensa más la informalidad vinculada a la estructura productiva y principalmente en América Latina, que es heterogénea, que es un poco el texto del BID también que vimos en la clase de hoy, ¿no? Toda la primera parte. Entonces se piensa que hay un sector tradicional, más moderno, orientado a la exportación, y también por otro lado tenés algunas grandes compañías más productivas y pymes. Entonces, desde esta óptica, la informalidad está más vinculada a la baja productividad de algunos sectores que por lo general también a la vez son los que generan más empleo. Entonces, vos tenés algunos sectores o industrias que generan empleo de alta calidad, pero son poquito empleo de alta calidad, y a la vez otros sectores de industrias que generan en números más puestos de trabajo, pero de menor calidad. Entonces, en ese sentido, se pierde la informalidad nuevamente desde mercados integrados. Y después, por otro lado, tenés la propuesta de OIT, que lo que dice es que en verdad la informalidad es más un exceso de oferta de trabajo o escasez de demanda. Entonces, lo pienso únicamente como este problema friccional que se puede dar entre este mismatch entre oferta y demanda. Y de nuevo, esto está pensado mucho más en mercados
quizás de mundo desarrollados, donde la apuesta es, bueno, si tienes instituciones que funcionan y empresas que están demandando trabajo y ofertas, no deberías por qué tener, o sea, como un empleo informal porque los incentivos están más alineados entre empleado y empleador. En esta segunda concepción no había mucho, no, este punto que no había mucho trabajo informal antes. ¿Qué pasa? En los últimos años irrumpen estas nuevas formas atípicas de empleo. El texto está bastante interesante, las caracteriza. Y dice, bueno, hay distintas formas. El principal es que es el gig work o empleo de plataformas, que es esta idea de trabajo como a contribución para algo en particular, pero no dependo de un empleador y a veces soy autónomo, pero sí dependo de la plataforma, entonces genera este gris extraño. Y acá aparece esta figura del colaborador, ¿no? Que es un trabajador también, pero que la diferencia principal es que no depende, no tiene un vínculo formal de dependencia con el empleador. Y lo que pasa es que esto no entra en el marco regulatorio de empleos formales, porque uno podría decir, es directamente un empleo informal, y en verdad muchas veces hay un contrato, hay normas, uno puede ser, por ejemplo, estar registrado como autónomo monotributista y facturar sus impuestos y ahí contribuir al sistema de pensiones. Entonces, técnicamente, eh, formal no es. Alguien podría decir, bueno, que esto es la teoría que se usa mucho, son independientes, son trabajadores independientes. Pero en verdad hay cierta dependencia de la plataforma que te habilita el trabajo, ¿no? O sea, el conductor de Uber es independiente, pero sin la plataforma no llega a mi consumidora. Y a ustedes me podrían preguntar, bueno, hablamos mucho de productividad en la clase de hoy. ¿Cómo es la productividad de estos tipos de empleos? Y la verdad es que hay mucha también heterogeneidad. Por lo general, siento que hay cierta concentración de empleos de más baja calidad, pero también hay mucho como part-time, como Upwork, que es empleo muy calificado, que hace traducciones, creación de contenido para algo, revisión de edición de textos, etcétera. Entonces no es tan claro este factor de productividad. Ahora, la última pregunta que podríamos hacer pensando en la clase de hoy ¿es trabajo decente? Yo le estaba invitando un poco a dejar de pensar, bueno, ok, aceptamos que la dicotomía formalidad e informalidad se queda corta para resolver este problema. ¿Es trabajo decente? De nuevo, no hay una respuesta única a esto. Hay algunos, van a ver que el texto menciona un par de encuestas incipientes que se hicieron a algunos trabajadores de plataformas. Estas encuestas tómenlas mucho con pinzas porque no son representativas de totalidad de trabajadores de plataformas. Por lo general, quienes responden son trabajadores de plataformas agrupados en ciertos intentos de sindicatos o tipo, agrupados de alguna manera a favor o en contra de estas modalidades. Son súper interesantes porque es lo principal que tenemos para acercarnos a este grupo, pero bueno, no es una estadística tan formal y pensada y representativa como quizás pueden ser no sé, la EPH, como que también hablamos hoy. Pero algo muy interesante que empieza a surgir acá es también estos cambios en los paradigmas de cómo se entiende el empleo, que variables que antes no importaban tanto, no parecían, ahora parece mucho como esta idea de la flexibilidad, de mayor balance entre vida y trabajo, etcétera. Entonces, quizás acá no tengo una respuesta, esto es todo muy incipiente, el texto es de 2022, son temas que están muy en debate, en auge, sobre todo después, durante la pandemia, estalló el tema de formas atípicas de empleo, después medio entramos todos en contexto crisis, entonces se dejó un poco el tema de lado, pero para mí es de esos temas que no tenemos que dejar que lo urgente tape lo importante, digamos. Pensar, bueno, si no entra en las categorías que tenemos, ¿cómo podemos debatir esto? ¿Cómo sabemos si es empleo decente o no? ¿Cómo podemos otorgarle esa previsibilidad y trayectoria de éxito estilizada que hablábamos que era tan importante al principio para generar este vínculo fructífero entre el mercado de trabajo y el desarrollo económico? ¿Qué pasa en términos de desarrollo económico en estos tipos de empleos? Y la verdad es que pareciera que muchas de las condiciones que queremos beneficiosas no parecerían tan claras, pero los trabajadores parecieran aceptarlos. Bueno, creo que un poco pregunta abierta, quedan 6 minutos de la clase y no los quiero aburrir. No hay una quizás prescripción de política súper clara o evidencia contundente sobre qué hacer en estos casos. En Europa, por ejemplo, es gran tema de discusión, tiene una visión un poco más regulatoria que en Estados Unidos, que es más abierta. América Latina estamos ahí en el medio, que a veces problemas urgentes no permiten desarrollar respuestas para esto. Si alguno tiene una respuesta, lo piensa, algo que leyó y lo quiere compartir por mail, el lunes tenemos clase presencial, lo quiere traer, nada, creo que estaría bueno. También quizás, no sé si tienen algunas experiencias ustedes trabajando con estas plataformas. Pero a riesgo de quedarme sin voz. Esta es la última slide. En términos de contenido, no hay más. Pero quiero saber
primero si tienen preguntas sobre el tema y si no, más en general, si tienen feedback de la clase, siempre realmente muy bienvenidos. Si me quieren mandar por mail para nada, también mejorar cosas que les gustaron, cosas que no, cosas que quieren traer para las próximas clases. Y eso, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, bueno, la clase del lunes va a ser de evaluación de políticas públicas. También tienen dos textos para leer, que si pueden, hay uno de mis papers favoritos de la vida, que es un paper de Roderick. Vamos a cambiar un poco de tema, no tanto enfocado en empleo, pero sí en quizás pensar cómo a partir de todos estos diagnósticos de temas de política específicos, perdón, de temas de desarrollo específicos podemos derivar en prescripciones o soluciones de política pública, que puede ser interesante. Luciana, te comento una Sí, cosa. Te mandé por sí. mail y lo pasé por el grupo igual también. El texto, el segundo texto, que en este momento no me acuerdo el nombre del autor, en español, Buenísimo. estaba tipo en el mismo link que nos mandaron ustedes, estaba en inglés y en español. Te lo pasé, pero nada, si lo querés como Tenés rever, razón. mismo. Gracias, no, tenés razón. El texto que estaba solo en inglés era el que sacamos para esta, que estaba antes y lo sacamos ahora este año. Tenés razón, tenés Sí. razón. Gracias, gracias por esa aclaración. Perfecto. Entonces, tenés razón. Buenísimo. Gracias, gracias por la aclaración. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieran? Si no, yo me quedo unos minutos por si alguien tiene algo que agregar. Buenísimo. Chao, Bueno, gracias. nos vemos. Gracias, nos vemos el lunes en persona. Lean si pueden.